2:05, la nave del misterio, Milenio 3. Aquí estamos para viajar como siempre en el tiempo, una época que parece muy lejana y que veremos que todavía tiene tentáculos que se adhieren a nuestro hoy. No hay más que escuchar el informativo para darse cuenta de que la sombra del vampiro sigue siendo muy alargada, o de los que se creen vampiros, o de los que matan, digámoslo así, con la influencia de un mito que se convierte muchas veces en carne y en sangre. Estamos hablando con Salvador García Jiménez, catedrático de lengua y literatura, entre otras muchas cosas, un gran erudito, un gran escritor y autor de esta guía casi para entender el vampirismo ibérico. Un estudio, una tesis única en su género y que da luz a las tinieblas. Es un recorrido atroz en algunos casos. Repito, con nombres, apellidos, documentación que ahora resucita. Las hemerotecas, los archivos, esos lugares donde duermen tantas informaciones, sin que nadie vuelva a observarlas. Ojos que se posan sobre columnas, lo que es y lo que fue el arte y la fama de algunos cronistas, sucesos que dieron que hablar y que luego ya nadie recuerda. El torbellino del tiempo que todo lo devora. Egos, historias, triunfos, fracasos. Bueno, pues ahí entre todo ese marasmo se encuentran también los vampiros españoles, con sus incidentes, con sus casos, con intervenciones de las autoridades. Quizá una de las más potentes, extrañísima, que nos va a contar Salvador, es lo ocurrido en un pueblo de Toledo, Puebla Nueva, 1902. Se inicia el siglo, Salvador, con un caso que de verdad pone la carne de gallina. Sí, pone la carne de gallina porque me recuerda mucho el nido de una ave rapaz que le trae a sus polluelos carne goteando de sangre. Porque en Puebla Nuevo, provincia de Toledo, se desarrolló este espantoso crimen. Una mujer descuartiza a una niña por pura superstición. La criminal tuvo 2 hijas que murieron de tuberculosis y le quedaban otras atacadas de la misma enfermedad. Después de matarla a la niña con una pedrada que se le hundió en los sesos, le cortarían la arteria para que saliera de ella un grifo de sangre. Y dice, con espeluznante frialdad acabaron troceando a la pequeña macrina de 2 hachazos para que cupiera en una espuerta. Todo esto posteriormente hubiera sido vendido en pliego de cordel. En Toledo también estaba el único caso de Toledo, el vampiro de Borós, Toledo, que desembarca en Cartagena, que es falso. Que sería uno de los mitos clásicos donde la literatura ocupa un lugar importante, ¿no? Sí, en realidad aquí la realidad le roba a la literatura un tema. Alfonso Sastre, en Las noches lúgubres, idea este tema. Y algunos escritores sin excesiva documentación lo traen a la realidad y como si fuera realidad lo han expuesto en repetidas ocasiones. Pero es curioso, Salvador, que los casos rotundos, auténticos, con documentación, con intervenciones, son los que luego han quedado olvidados. En este caso, esta mujer lo que quería hacer era transfusión en vida para salvar a sus polluelos, como tú has dicho, ¿no?, a sus criaturas. Escuchemos un fragmento simplemente que nos lleva a los ecos terribles de esta historia. 1902, provincia de Toledo. Se supone que el crimen se llevó a cabo del modo siguiente. La Eugenia, guiada por el fin antes expuesto de la transfusión de sangre, hizo entrar a la niña en su casa, a la que parece ser que mató de un golpe en la cabeza por haberse encontrado una piedra que tenía adherido cabello y parte de la masa encefálica. Espantada indudablemente del crimen, no tuvo valor para sacarla después y la guardó hasta la llegada de su madre. De las piernas no se ha encontrado más que un corto trozo de una tibia, creyéndose que los perros comieron lo demás, por los rastros de grasa encontrados. Este vecindario aplaude las gestiones de la Guardia Civil por haber conseguido el esclarecimiento del hecho tan horroroso que tanto había impresionado a la opinión pública. Y claro, Salvador, yo no sé si en la documentación, en la prensa, en los documentos de las autoridades se puede ver, se puede vislumbrar un poco el eco que estos sucesos provocaban. En pueblos, en lugares donde la información no fluía, donde se vivía un tanto aislado, imagino que había algunos que, aldeas, pueblos, localidades, se quedaban marcadas por un acontecimiento de este tipo, ya no solo familias un poco estigmatizadas y tenían que ver con los hechos,
y como ocurre en el famoso crimen de Cuenca, entornos donde, bueno, la sombra del crimen lo colapsaban todo y daban una fama al entorno terrible. 1902 es un inicio del siglo realmente tremebundo, y yo creo que en esas dos primeras décadas, entre 1900 y 1920-21, se produce quizá, Salvador, la mayor acumulación de casos. Sí, generalmente son casos también fruto de la superstición, fruto de la escuela del vampiro, es la consulta del curandero. Este caso de Puebla Nueva a Toledo es prácticamente desconocido. Lo saqué con mucha dificultad, ¿no? Porque a veces hay que mirar con lupa también, y la investigación no es sencilla, son muchas horas y muchas horas, pero es espeluznante. Era una niña macrina de la Nava de 6 años, no había hecho ni la primera comunión. Los vampiros eran muy cobardes, cogían a niños de poco más de 1 año hasta 5 años o por ahí, y a través de un caramelo los metían en el infierno. Es terrible, es algo que la verdad pone los pelos de punta y el corazón también se estremece con estos casos que estaban ahí, que ocurrieron, y que nosotros siempre estamos mirando al Drácula de Stoker, estamos mirando allá del Destripador, y tenemos casos en la literatura criminal española que la verdad, por desgracia, no le van a la zaga. Salvador, lo que me ha interesado mucho lo que has dicho, lo de que la escuela del vampiro es la consulta del curandero, porque viendo estos casos era justo lo que me estaba preguntando. Digo, bueno, ¿qué lleva a una persona en un ambiente rural? Quiero suponer que extremadamente religioso, también extremadamente supersticioso, que de repente se le ocurra esto. ¿Esta influencia de los curanderos es una constante en todos los casos, o hay algo más? ¿Hay tradiciones previas, incluso vestigios de la antigua brujería, o vaya usted a saber si cosas precristianas? ¿Qué has podido investigar de esto? No, como me he dejado lo que puede ser mágico, esos mundos que son de interpretaciones, de intuiciones, en la historia del vampirismo, yo me he dejado muchas cosas. Me he dejado, por ejemplo, a Garallo porque era un sacamantecas, pero era un destripador. Ese no era vampiro. Aquí lo que hay es el curandero detrás. El curandero que nace en África, que de África va a Cuba, y que los indianos que iban a Cuba y venían traen estas recetas del curanderismo, ¿no? Y entonces también se expande en España, pero todos los casos, menos uno de locura, que era el de Tarrasa, parten del curanderismo. Y entonces, cuando sucede un crimen de estas características tan atroces de un niño, se expande. Tenían pesadillas de ver a cualquier forastero con boca de sanguijuela, porque la sanguijuela sería la mascota de este tipo de vampiros, ¿no? Botellas de sangre. Un paso más en esta España espeluznante, como dice Salvador García Jiménez, y que estamos redescubriendo un poco. Es como, yo me siento ahora mismo en la noche, a las 2:14, como con una gran lupa, yendo por archivos que nunca habían sido escrutados. Es la impresión que tengo. Botellas de sangre en Sobrado del Obispo, provincia de Orense, 1914. Por desgracia, otro infante es protagonista de la historia. El juzgado comprobó por la diligencia de la autopsia que a la infeliz Ramoncita se le había cortado el brazo y el pie estando viva, y que le fue extraída su sangre con algún objeto determinado, toda vez que aparecía sin manchas de ningún género, ni en ninguna parte inferior había sangre coagulada. Salvador, el ejemplo de que en algunos de los casos el primitivo CSI español indagaba, veía los cuerpos y había cortes limpios en los que en más de una ocasión, por lo que parece, habían actuado lo que tú has dicho, los hombres sanguijuela. Sí, Calmet, que es el que dice que proviene la palabra vampiro de sanguijuela. Creo que es mentira, pero ahí está un poco la sanguijuela, es una bomba de extraer sangre. Generalmente había una expresión de la época tremenda, dice, fue un crimen en seco. Esa palabra, un crimen en seco, no hubo derramamiento de sangre, ¿no? Aquí no eran crímenes en seco. No obstante, decían los forenses de la época, algunos, claro, todavía esa ciencia estaba en mantillas,
decía que no le quedaba al niño ni una gota de sangre en el cuerpo, se la habían bebido. La manera de beber sangre era, la sacaban en botellas, como en este caso, la sacaban en jícaras, que eran tazas pequeñas, a veces hasta en latas enrobinadas, ¿no?, o en botes. Y eran intermediarios, matadores. Matan a un niño por 50 céntimos para llevárselo a un individuo que tenía un poco de dinero y quería curar, no quería morir. Esto era el precio de la vida. El precio de la vida era la muerte de un niño y era la vida por la vida. Y tantas veces, Salvador, en casos más célebres como el de Garo y demás, se habla de esa especie como de conversación que ha ocurrido una y decenas de veces, por desgracia. El poderoso o no, el que tiene ese dinero, o el que lo ha robado, o el que lo posee, lo que sea, que tiene una enfermedad que saben que es difícil de curar. Habla con ese curandero, ese hombre de extrañas tradiciones ancestrales, y le dice más o menos que el único remedio es el emplasto de sangre humana o de grasa. Por supuesto, siempre se cuenta que el hombre se niega, y cuando ve que su cuerpo se empieza a marchitar, recuerda la receta, vamos a decirlo así, del curandero, y entonces accede a ese pago. Y entran en juego estos verdugos o sanguijuelas que en ocasiones fueron sorprendidos, y esto ya es increíble, lo vamos a ver en las crónicas, chupando directamente la sangre de brazos, cabeza, cuerpo de los infantes. Pero en este momento, a las 2:17, porque sé que todo nuestro público está muy atento, redescubriendo un mapa absolutamente sombrío. ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué cuestiones están ahí, Carmen, que pueden ser interesantes también para Salvador? Pues mira, Bastero nos cuenta que es del Pirineo Oscense y que de crío los atiborraban a hígado crudo y alguna vez les hacían beber sangre de cordero. Dice que solo tiene 40 años, que no hace tanto. Teresa de Casteldefels. Sangre de cordero e hígado crudo, lo hemos escuchado en alguna ocasión en estos micrófonos, como ese mundo del recetario de salud español no tan antiguo. Teresa de Casteldefels dice que cada vez que pasa por la calle Joaquín Costa de Barcelona, donde actuaba Enriqueta, se le pone la piel de gallina y que ahora se la recordamos nosotros, que vaya noche. David Bronstein, en México, en los años 40, era normal ver a los niños tomando sangre de los toros muertos en el ruedo. Eran vitaminas, eso se decía. Bueno, vaya estampa, ¿no? Esa yo la desconocía y me ha dejado... Es un poco de aguafuerte, no sé, de grabado de Goya, eso. Luis de la Torre nos decía que le gustaría preguntar a Salvador si ha tenido muchas trabas en su investigación, tanto por la ausencia de fuentes como por la reticencia de algunas personas porque se conozca esta parte oscura de la historia de España. ¿Quién lo pregunta exactamente? Luis de la Torre. Pues Luis de la Torre, tan interesante que trasladamos tu pregunta a Salvador. Salvador, problemas en tu investigación, opacidad o incluso áreas que no querían salir, que eran difíciles de sacar casi con tenazas de la historia. A veces ya es muy difícil escribir, porque ya este oficio de la escritura pierde uno tiempo, dinero y muchas cosas, ¿no? Y pierde también tranquilidad, pero indiscutiblemente a veces te dicen, ¿para qué ese tema? La gente, es como cuando hablas de la metamorfosis de Kafka. Dice la gente, ese es el único comentario, es donde vivimos, ¿no? Pero no me ha costado muchas horas de trabajo poner esto en orden, ¿no? Ponerlo en orden y en verdad también, porque como han dicho otros oyentes, todavía en algunos pueblos, en algunos sitios, la sangre se considera, el beber sangre, como fruto de salud. Hay algo claro, la transfusión de sangre en los hospitales, ahora mismo que se está haciendo en miles y miles de hospitales, se decía en la época que era el vampirismo científico, y es verdad. Neus nos dice, en el mercado de la Boquería en Barcelona no hace demasiado tiempo se vendía sangre para afecciones de anemia y problemas de hemofilia. Sergio... En el mercado. Sería sangre de la que venden en trozos, ¿no? Sangre, imagino, sí, sangrecilla, sí, lo que como se dicen en viene Navarra. A llamar sangrecilla, bueno, no sé, pero yo aprendo tanto sangre de los oyentes. Cebollada. Sí, no sé. Bueno, ahora en Murcia, en algunas otras regiones, los únicos vampiros lo que toman es sangre frita con cebolla, que es un plato, no sé. Esa es. Sergio nos decía, hay elementos culturales casi atávicos que todavía siguen en auge. Estoy seguro que todavía se siguen practicando ciertos ritos vinculados al vampirismo o a los sacamantecas, por supuesto, en menor medida que antaño. Emilia Pardo Bazán le dio una vuelta de tuerca muy interesante al tema del vampirismo.
Eugenio desde Madrid dice una noticia que me impactó mucho, fuera de la aparición de 3 muertos en 2006, una noche en el centro de Cáceres. Tenía marcas en el cuello. No sé si conocéis la noticia. La desconocemos por completo, ¿verdad, Santi? Yo creo que no sabíamos nada. Por favor, si tenéis datos, que este es un poco el motivo. Cáceres. Sí, 2006 Cáceres. Vamos a investigar, vamos a ponernos, porque la historia del vampirismo ibérico nunca termina, siempre está ahí, ¿no? Se puede entrecruzar con lo gótico, ¿no? Que lo claro, gótico también a veces suena a broma.